Bueno, el estudio forma parte del control anual de la mujer. La mujer todos los años debe hacerse un Papa Nicolau, una ecografía ginecológica, la ecografía de mama y la mamografía. La mamografía se integra al control anual de la mujer a partir de los 40 años aproximadamente. Algunos autores insisten en que sea antes, o sea, a partir de los 40. Y en el caso de las pacientes que hayan tenido un familiar directo de línea materna con cáncer de mama, algunos autores también recomiendan que el control comience 5 años antes de la aparición del cáncer en el familiar. Esto quiere decir, por ejemplo, si tenés una madre, tía, hermana, prima que haya tenido cáncer de mama, a los 35 años, tu control debería iniciarse a los 30 años. Bien. A partir de ahí, el control debe ser anual, siempre que no exista ninguna patología que indique que el control se debe hacer trimestral o semestralmente. O sea que a partir de los 40, una vez por año, hay que hacerse la mamografía. Y previamente, solo en el caso de tener algún familiar con esta patología. Exacto. Bien, antes de esto, en edad reproductiva o a partir de los 20 años aproximadamente, lo que se recomienda es hacer una ecografía mamaria. Bien. La ecografía mamaria es se utiliza para la detección de patología en las mamas que son más densas, le llamamos nosotros, pero en realidad quiere decir mamas glandulares. ¿Sí? La glándula mamaria en la mamografía hace que algunas imágenes se superpongan y uno no logre detectar cosas que quizás en la ecografía, sí se logren detectar. Entonces, a partir de los 20 años hay que hacerse una ecografía anual. A partir de los 40, en el mejor de los casos, o salvo que tengas un familiar, se hace la mamografía. La mamografía y la ecografía se utilizan juntas, ¿sí? Son complementarias entonces. Son complementarias. Se hace, en primer lugar, la mamografía para detectar la mayor cantidad de patología. Ahí se buscan microcalcificaciones, que son un indicador precoz del cáncer de mama. Se buscan tumores ya formados, grandes, chicos, tumores benignos, tumores malignos y otro tipo de patología benigna. Y luego, si es necesario, se realiza la ecografía para definir ciertas cosas que quedan dudas con la mamografía, ¿sí? La ecografía lo que hace es muchas veces definir la conducta también en conjunto con la mamografía. Algo que es muy importante es que no debe existir una sin la otra. No, la mamografía no es sola de por sí el diagnóstico definitivo de una enfermedad de la mama. Siempre se toma como complemento con la ecografía. Juntas logran una clasificación que se llama BI-RADS, que en definitiva, y para que se entienda, lo que hace es tomar una conducta. Con el BI-RADS se le indica al médico qué conducta debería tomarse desde la radiología al médico clínico. Hablabas de enfermedades de la mama, uno conoce el cáncer de mama, ¿hay otras enfermedades? Sí, hay muchas enfermedades, pero la mamografía y la ecografía como screening están pensadas para detectar en manera precoz el cáncer de mama. El resto de las patologías requieren control, quizás punciones. ¿Y podrían ser cuáles, por ejemplo? Puede ser un tumor benigno de mama o un fibroadenoma, un quiste. Bien. Los quistes en general son dolorosos, son molestos, por ahí hacer un control desde la ecografía o desde la mamografía de una imagen como esa. Pero el fin principal es la detección precoz del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama no solamente es una enfermedad como todos conocemos que genera no solamente una estructura en salud pública que tiene que bancar, digamos, o solventar esto, sino que además cuando uno lo toma precozmente, a la paciente le genera un daño menor. ¿Por qué? Porque se puede excisionar quirúrgicamente esta lesión, solamente el área que está comprometida por el tumor, y evitamos las mutilaciones de los cánceres más avanzados, que no es solamente algo espantoso desde el punto de vista estético, sino que además para la mujer es mutilante. Entonces son un montón de factores que uno reduce, pero principalmente detectar el cáncer de mama de manera precoz reduce el 30% de las muertes por cáncer de mama. Entonces ahí está la importancia de la mamografía. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando voy a hacerme una mamografía? Hay gente que le tiene como miedo, que si es doloroso o qué tengo que prepararme. Quería que nos cuentes de eso. La mamografía se puede realizar en cualquier momento del mes, del año, del ciclo de la mujer. Sí, por ahí es conveniente que no se realicen los momentos en los que las mujeres sienten más dolor mamario. Esto es generalmente en el periodo perimenstrual. Entonces, por ahí evitar esos días.
pero eso tampoco es necesario, digamos. Se puede, lo único que se necesita como preparación es no colocarse desodorantes, ni talcos, ni cremas el día que se va a realizar la mamografía. Y la mama, el procedimiento que tenemos que hacer para hacer la mamografía es colocar la mama en una plataforma, con un compresor se la aprieta un poco, puede tomarse 1 o 2 proyecciones de la mama, en general son 2, y a veces se necesita una tercera para aclarar alguna cosa que queda como duda, ¿sí? Después, otra cosa que se hace es darle un poco de radiación. En cuanto al dolor y a la radiación, son cosas que uno no debe preocuparse pensando en todo esto que dijimos antes, que en realidad nos está evitando una posible escisión grande de una porción quirúrgica, nos está evitando un tumor avanzado, nos está evitando una mutilación de mama. Entonces, por ahí la discusión de si duele o no duele, o si hay radiación o no hay radiación, es algo que quedaría en segundo lugar cuando pensamos en esto. Algo que es muy importante que las mujeres deben hacer cuando van a hacerse un examen mamario es llevar sus estudios anteriores. Es algo que no todos hacen, que a veces es difícil de conseguir porque las mujeres al ser anual pierden el anterior o quedan en las instituciones de salud, pero hay que tener en cuenta de que uno como médico cuando mira estos estudios no puede saber cómo estaba la mama antes sin una imagen o un informe previo. Entonces es importante, sobre todo cuando uno tiene patología, ya sea benigna o maligna, saber y traer los estudios anteriores. No se puede contar al médico lo que tenía, no se puede, solamente uno puede trabajar con los estudios previos. No hay manera de conocer si hubieron cambios, y en el caso de que ocurra algo nuevo en la mujer, es muy importante saber si había indicios anteriores para conocer el tiempo que lleva esa lesión en la mama, creciendo, ¿verdad? Eso es algo que es muy importante, tanto como la confianza que uno tiene en el lugar en donde se hace el estudio. Es importante confiar en los médicos que van a hacer los estudios, confiar en el lugar en donde uno se va a hacer el estudio, que sea serio. Y otra cosa muy importante es una vez que uno obtiene el resultado de las mamografías o de las ecografías, no pasarlas ni telefónicamente ni en los pasillos, eso lo tiene que leer un médico. Por ahí la mujer ante la ansiedad y obviamente porque su estudio lo lee puede interpretar algo mal. Han sucedido muchos casos y muchos fueron muy conocidos de mujeres que han leído su informe y se han quedado tranquilas por mucho tiempo cuando en realidad había algo que decía que no había que quedarse tan tranquilo. Eso hace que luego se pierda todo un año, porque la mujer vuelve a consultar al año. Otros casos que han sido también conocidos es pasar por teléfono una parte del informe y olvidarse la parte de abajo que es el BIRATS. Entonces, por todas estas cosas es mejor siempre llevarle los resultados a tu médico tratante. Obviamente uno los puede leer, los resultados son propios, cada paciente elige leer o no leer los resultados de sus estudios, pero lo indicado es que lo vea un médico. Te agradezco mucho toda esta información, seguramente sea de mucha utilidad y seguramente seguiremos en contacto también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.